Ya. Como les decía, vamos a hablar de la parte topográfica. Para hablar de lo que es en sí la cavidad abdominal, como ustedes ahí podrán ver, sus límites van a ser de esta cavidad, el límite superior va a ser lo que es el músculo diafragma. Imagínense que el músculo diafragma es en forma de una parábola, es decir, es convexa superiormente y cóncava inferiormente. Y su borde inferior va a ser el estrecho superior de la pelvis y su límite anterolateral va a ser todo lo que son los músculos de la pared anterolateral. Y el límite posterior va a ser lo que es la columna vertebral. Eh, Hablando de eso, como verán, hay un corte que se hace, ¿verdad? Ahí los músculos se ven desde ojito, ¿verdad? Esa es la disposición, por ejemplo, de los músculos de la pared anterolateral. Hay dos puntitos en la parte media, ¿ya? Donde están los músculos rectos anteriores y lateralmente, más superficial, más base del músculo oblicuo externo. Después viene el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Enseguida vamos a ver lo que son estos músculos. Y ya, antes de esto, para hablar de lo que es la topografía, al, a la región de lo que es el abdomen se lo va a dividir en 9 cuadrantes, para lo cual se hace dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Las líneas verticales son que se trazan dos líneas a nivel de la parte media de la clavícula, es decir, la línea media clavicular anterior, tanto a la derecha a la izquierda, y se trazan dos líneas transversas o horizontales. La superior va a estar de borde costal a nivel de lo que es el apófisis sifoides, y el otro línea va a ser inferior a lo que es el ombligo, desde la parte superior de lo que son las crestas ilíacas de ambos lados. Entonces, estos cuatro líneas, las dos verticales y las dos transversales, lo dividen a la pared anterolateral del abdomen en 9 cuadrantes. Como ustedes verán, las superiores son el hipocondrio derecho, y al medio está el epigastrio, al otro lado está el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Ahí en la segunda fila encontramos los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo y al medio el mesogastrio. Y en la fila inferior encontramos las fosas ilíacas, ¿no es cierto? Al lado derecho y el otro al lado izquierdo, y al medio el hipogastrio. Ahora, en sus pantallas deben ver al lado derecha, en estos cuadrantes, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, en el hipocondrio derecho estamos viendo a lo que es el hígado, específicamente su lóbulo derecho. Entonces también encontramos a la vesícula, ¿no es cierto? La vesícula biliar. Ahora, lo que es el gastrio, es decir, la fila superior en la parte media, encontramos igual, ¿no es cierto?, al hígado, pero en este caso es el lóbulo izquierdo. También encontramos al páncreas, su cabeza y el cuerpo. También está una parte del estómago. Ahora, si nos vamos a la parte posterior, ese nivel vamos a encontrar como desciende la aorta abdominal. Ahí encontramos el tronco celíaco. Es una arteria que es en forma de trípode, la cual se divide en 3 ramas. Entonces, alrededor de esa arteria del tronco celíaco, lo que anteriormente les mencionaba, vamos a encontrar lo que es el plexo celíaco o el plexo solar. Como les estaba mencionando, está compuesto, ¿no es cierto?, por 3 ganglios: el ganglio lunar, el renal y el ganglio
mesentérico superior. Ahora, al lado derecho de sus pantallas hay como de azulito, ¿no? Que está atrás del estómago. Entonces ya es en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Una parte del estómago y lo que es el vaso de azul medio eh, morado, ¿cierto? Esas estructuras se ven. Ahora, en la fila media, como ustedes verán, en el flanco derecho está una porción del colon ascendente, flexura, una parte del colon transverso, y en lo que es el mesogastrio encontramos el colon transverso, y en la imagen no se ve, también vamos a encontrar las asas intestinales. Mientras en el flanco izquierdo encontramos el colon descendente, ya aparte de eso, el riñón también va a estar, ¿no? En este caso izquierdo, y algunas asas intestinales. Mientras en la fila inferior, en las fosas ilíacas, en la fosa ilíaca derecha, fíjense, ahí encontramos el ciego. A nivel del ciego hay una prolongación, la cual es el apéndice. Es una prolongación, la cual se llama el apéndice o apéndice peritoniforme. Acuérdense siempre, jóvenes, en la fosa ilíaca, entonces por ahí les pregunta dónde está el apéndice, está en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué ese nivel van a palpar cuando tengan un paciente con apendicitis? ¿Ya? Ahora, en la parte media, en lo que es el hipogastrio, encontramos la parte terminal del colon sigmoide, lo que es el empiezo del recto. Aparte de eso, vamos a encontrar a ese nivel la vejiga, y en las mujeres vamos a encontrar lo que es el útero, ¿ya? Mientras en la fosa ilíaca izquierda encontramos el colon sigmoide, ¿ya? Y los grandes vasos ilíacos. Eso sería en relación a lo que es la topografía. Ahora, como estamos hablando de lo que es la topografía, vamos a hablar de sus capas. De las paredes. Para hablar de las paredes, las capas, primeramente, ¿no? Como en todo lugar vamos a encontrar la piel, el tejido subcutáneo, después ahí tenemos a los músculos y sus fascias, las fascias profundas, las fascias extraperitoneales y el peritoneo parietal. Esto aquí, esto está... Como podrán ver aquí, después de lo que es el tejido subcutáneo, tenemos la capa de tejido conjuntivo. También vamos a tener la capa superficial, que va a ser en algunos lugares grueso. Y en esta capa superficial, jóvenes, vamos a encontrar una fascia, la cual se denomina la fascia de Camper. Entonces, eso siempre se van a acordar. En la capa superficial, que es gruesa, entonces encontramos la fascia de Camper. Mientras en la capa profunda, que es membranosa, van a encontrar lo que es la fascia de Scarpa. ¿Ya? Eso, posterior a estas fascias, ya vamos a encontrar que son los músculos, específicamente. Estos músculos, como ustedes verán, se van a dividir. Bueno, para empezar va a ser 5 músculos, ¿ya? De las cuales van a ser 2 músculos largos y 3 músculos anchos. Entre los músculos anchos vamos a tener lo que es el músculo oblicuo mayor, o también denominado oblicuo externo. La siguiente va a ser el oblicuo menor o oblicuo interno. Y por último, lo más profundo, vamos a tener al músculo transverso del abdomen. Mientras, en lo que es
Entre los músculos largos vamos a tener al músculo recto anterior y al músculo piramidal. Entre estos dos músculos, el recto anterior y piramidal, uno de ellos es inconstante, la cual es el músculo piramidal. ¿Ya? Y lo que les pregunte en el examen, jóvenes. Entonces, eso se tienen que acordar cuál es el músculo inconstante, el músculo piramidal. Primeramente vamos a hablar de los músculos largos. Como les decía, entre los músculos largos está el músculo recto anterior. Aquí ustedes deben ver, aquí están viendo, hay abreviaturas que yo utilizo. El IO lo utilizo como inserción de origen, y el ID como inserción distal y la IT como inserción terminal, ¿ya? Para hablar de las inserciones de estos músculos. Por ejemplo, en relación al músculo recto anterior, se va a originar, como estoy aquí escribiendo, el IO, inserción de origen, a través de dos haces, un haz interno y el otro haz va a ser el externo. El haz interno en sí se va a insertar en la parte anterior de la sínfisis pubiana, es decir, se va a ir al lado opuesto, se van a entrecruzar en este caso el haz interno, mientras el haz externo se va a ir a lo que es a la cara anterior del pubis, a su vez también va a ir a la cresta pectínea. Este haz externo va a dar una prolongación, la cual se denomina el ligamento de Henle. Acuérdense de este ligamento de Henle porque vamos a hablar en varios momentos, vamos a mencionar cuando hablemos del conducto inguinal, ¿ya? Entonces, se va a originar. ¿Y dónde va a terminar? Como aquí lo estoy determinando el ID, inserción distal, va a ser a nivel del quinto, sexto, séptimo arco costal, ¿ya? Y aparte de eso, también se va a insertar en la apófisis sifoides. Eso sería en relación al músculo recto anterior. Posteriormente vamos a hablar de sus envolturas, porque este músculo recto anterior, ¿ya? Le envuelven las aponeurosis de los demás músculos. Y tal vez en la imagen verán ahí, en la parte más inferior, casi cerca al pubis, hay un músculo pequeño, el cual se llama el músculo piramidal. Como hace rato les decía, es inconstante, ¿ya? Por ejemplo, ese músculo se va a insertar, su inserción de origen va a ser en lo que es en el pubis, en su cara anterior, en la sínfisis. ¿Y dónde va a terminar? En la línea alba o la línea blanca. Si ustedes ven en la imagen, a nivel del ombligo, hay una línea blanca, ¿verdad? En la parte media. Entonces, esta parte se denomina lo que es la línea alba o línea blanca. Entonces, en ahí se va, es decir, en la parte inferior de esta línea alba va a terminar lo que es este músculo piramidal. Ahora nos vamos a referir a los músculos anchos, como les decía, los músculos anchos tenemos el oblicuo mayor, el que es más externo, ¿ya? Después vamos a tener el músculo oblicuo menor, oblicuo interno, y el más profundo va a estar el músculo transverso del abdomen. Ahí a su ladito deben ver el corte, ¿verdad? Donde dice en la parte anterior hay como dos puntitos rojos, ¿verdad? Esos son los músculos recto anterior, ¿ya? Ahora, en las disposiciones en relación a los planos, el más superficial ahí en la imagen, ven, ¿no es cierto? El músculo oblicuo externo. Y aquí está en la parte media, como ustedes verán, es el oblicuo interno o oblicuo menor. Y el que está más profundo es el
transverso del abdomen. En relación a estos músculos, ustedes van a repasar, por ejemplo, sus inserciones, ¿ya? A ver, mencionarles, por ejemplo, las inserciones del músculo transverso. Se va a originar en los 6 últimos arcos costales, ¿ya? A ver, tenía otra imagen más abajo aquí. En el número 1 sería, ¿no? En el número 1 sería en los 6 últimos arcos costales. Aparte de eso, sería en la apófisis transversa de las vértebras lumbares. En la 2 ya sería en la aponeurosis posterior del músculo transverso. Y el número 3 en sí van a ser las fibras que se insertan en el labio interno de la cresta ilíaca. Mientras los que están con el número 4, esos fascículos van a ser que se insertan en el tercio externo del arco crural. ¿Ya? Este arco crural tiene otro nombre, ¿no? El ligamento inguinal o arco femoral. Ya tiene varios nombres. Entonces, como ustedes están viendo, ahí se originan todos estos músculos. ¿Y dónde va a terminar? Superiormente, ¿dónde va a terminar? En la apófisis xifoides. Es decir, lo que ven en amarillo abajo, es eso. Y ahí en la parte media y hasta el ombligo, ¿verdad? Entonces, todo es la línea alba, les decía, ¿no? Entonces, también se va a ir a insertar ahí en la parte media, en la línea alba. Aparte de eso, bueno, van a formarse sus inserciones se prolongan, ¿verdad? A través de aponeurosis. Entonces, esta aponeurosis en la parte superior se va a ir posterior al músculo recto anterior. Luego vamos a mencionar, eso ya se denomina la vaina tendinosa del recto anterior. Ya, ahora nosotros hablaremos de lo que es el músculo oblicuo menor. Aquí en la imagen del lado derecho, ¿no es cierto? Está numerado 1, 2, 3, 4. Entonces, el oblicuo menor va a tener más o menos esos 4 fascículos. Primeramente se va a insertar, en este caso, en el tercio externo del arco femoral, ya su inserción de origen. También va a estar en el intersticio de la cresta ilíaca, ya. Aparte de eso, se va a ir a insertar también en la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Entonces, ahí se origina. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar a través de 3 fascículos en este caso. Ya, bueno, son fibras en este caso. Estas van a ser fibras posteriores, medios y anteriores. Los posteriores, por ejemplo, ¿dónde se van a insertar? Se van a insertar en los 4 últimos cartílagos costales. Como ustedes están viendo ahí en la numeración, el número 1, ¿sí, no? Bueno, aquí solamente hay 3 líneas, pero son en los 4 últimos arcos, cartílagos costales se va a insertar. Ahora, los fascículos medios, el fascículo medio, los fascículos medios se van a insertar en la parte superior y esto a su vez se va a desdoblar en 2 hojas. A ver, un momento, por favor. Ya. Vamos en el oblicuo interno, ¿no? Entonces, como les decía, las fibras medias en la parte se van a desdoblar, ¿no es cierto? En relación al músculo recto anterior.
Las fibras anteriores van a ser en el borde superior del pubis y en la cresta pectínea. Y aparte de esto, en la parte externa del arco crural se va a insertar, ¿no es cierto? Entonces, juntamente con el músculo transverso, más o menos a este nivel. Seguimos con la... Ya. Aquí se ve la flechita, jóvenes. Hola, hola. Sí, doctor, se ve. Donde estoy señalando con la flechita, ya es la parte externa del arco crural. Entonces, ese nivel, este oblicuo interno, más el oblicuo, mejor dicho, más el músculo transverso, forman el tendón conjunto. ¿Ya? Eso siempre acuérdense entonces. ¿Quiénes lo conforman el tendón conjunto? El músculo oblicuo interno con el músculo transverso del abdomen. ¿En dónde específicamente? Aquí, ¿no es cierto? En la parte externa del arco crural. Ahí forman el tendón conjunto. ¿Ya? Ahora nos iremos al músculo oblicuo mayor o oblicuo externo. Este músculo es un poquito más complicado porque va a ir a limitar varias de sus fibras a lo que es el conducto inguinal. ¿Dónde se va a originar este músculo oblicuo externo? Su inserción de origen es en este caso va a originar a través de 4 fibras, ¿ya? Entonces, estas 4 fibras, mejor dicho, 4 fascículos van a ser, estamos hablando de inserción distal, perdón, el origen solamente de uno, perdón. En la inserción de origen, como estamos viendo, a ver dónde está la flecha, todo este ojo de aquí sería, ¿no? ¿Ya? Entonces, se va a originar de los arcos costales, como estamos viendo aquí en la imagen. ¿Ya? Va a ser de los 7 a 8 últimos costillas. ¿Ya? Entonces, recalcamos, la inserción de origen del oblicuo mayor va a ser de los 7 a 8 últimos costillas, tanto en su cara anterior y en su borde inferior. ¿Ya? Mientras su inserción distal van a ser en 4, ¿ya? En 4 fascículos, las cuales van a ser primero. Bueno, aquí está lo contrario. Bueno, primero va a ser en la línea alba, es decir, esta es la línea alba. Lo que estoy señalando con flechita, ¿no ve? Entonces, esa es la línea alba o línea blanca, van a encontrar en otros textos, ¿ya? Y más inferiormente a este nivel, aquí se va a insertar en el pubis, ¿ya? En esta inserción, a su vez, a nivel de lo que es el pubis, ya sus fibras van a ser dos tipos de fibras, van a ser fibras superficiales y fibras profundas, ¿ya? Las fibras superficiales van a tener dos pilares en este caso, ¿ya? Estos pilares van a ser un pilar externo y un pilar interno. Entonces, recuerden esto, las inserciones a nivel del pubis, como les decía,
es a través de dos tipos de fascículos, ¿no es cierto? Un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial va a dar origen a dos pilares. A este nivel va a dar origen al pilar interno y aquí va a dar origen al pilar externo. Eso en relación a los fascículos superficiales. Ahora, viene el fascículo profundo. El fascículo profundo en sí va a dar origen ¿a qué? Al pilar posterior, o también se llama el ligamento de Colles, o el ligamento de flejo. Entonces, esta parte quiero que me entiendan bien, ¿ya? Su inserción a nivel del pubis, hemos dicho que se inserta por dos fascículos, ¿no es cierto? Un fascículo superficial y un profundo. El superficial va a dar origen a dos pilares, un pilar externo y un pilar interno. Mientras el fascículo profundo va a dar origen al pilar posterior, o también denominada como ligamento de Colles. ¿Ya? Y el siguiente, la siguiente inserción ya va a ser en el arco femoral. El arco femoral va a ser más o menos, esto está aquí, ¿no? El arco femoral. Entonces, el nivel se va a insertar ya casi a este nivel más o menos, donde estoy apuntando con la flechita. Ese nivel está el conducto inguinal. Entonces, de los pilares que hemos mencionado, pilar externo, pilar interno, pilar posterior, son límites del orificio superficial del conducto inguinal. ¿Ya? Ahora, lo que les decía, los fascículos que se insertan en el arco femoral se van a diferenciar en tres tipos de ligamentos, ya las cuales van a ser, uno se va a denominar el ligamento de Thompson, o también llamado la cintilla iliopubiana, y el otro ligamento va a ser el ligamento de Jim-Bernat, y la tercera va a ser las fibras arciformes o intercolumnarias, o en aspo también se llama. ¿Ya? Entonces, recalcamos, las fibras que se insertan en el arco femoral van a dar origen a tres ligamentos, les decía, ¿no? Al ligamento de Thompson, al ligamento de Jim-Bernat, y la tercera es las fibras arciformes o intercolumnarias. ¿Ya? Estas fibras arciformes o intercolumnarias es inconstante, por si acaso. Y por último, va a terminar ya aquí donde está el número 4, va a terminar a nivel de lo que es la cresta ilíaca. ¿Ya? ¿Me están escuchando, no ven? ¿O ya se han dormido? Sí, doctor. Sí, doctor, me estamos escuchando. Ya. Esta imagen está bien didáctico, jóvenes, ¿ya? Como les decía, a ver, en resumen, su inserción de origen va a ser esas fibras rojas que ven, ¿verdad? En los 7 o 8 arcos costales, se va a originar. Y va a terminar en 4 fascículos, donde están los número unos, es el primer fascículo, donde se inserta en la línea alba, ¿ya? Y lo que son el número 2, ¿no es cierto? Es nivel de lo que es los fascículos que se insertan en el pubis, ¿ya? Estos les he dicho que se guían, ¿no es cierto?, en un fascículo superficial y profundo. El superficial daba origen ¿a quién? Al pilar externo y al pilar interno. Mientras el fascículo profundo daba origen ¿a quién? Al pilar posterior, ¿ya? Mientras las fibras que se insertan, número 3 ligamentos, les decía. Primero, el ligamento de Thompson. El segundo, el ligamento de Jim-Bernat, y el tercero, las fibras arciformes, las cuales son inconstantes. Y por último, termina en el número 4, termina lo que es la porción, es decir, se va a insertar en la cresta ilíaca, en el labio externo.
Ahora sí se deben, a ver, hablando de este labio externo, en la cresta ilíaca, para recordarles, esta cresta ilíaca tiene un labio externo, intersticio y labio interno. Entonces, en estas tres estructuras se insertan los músculos anchos del abdomen. En el labio externo es el oblicuo mayor, en el intersticio es el oblicuo menor, en el labio interno era el transverso. ¿Ya? Esa parte se van a recordar. Bueno, eso sería en relación a los músculos. Tal vez alguien tiene una pregunta o tal vez me he pasado de largo, ¿no? De estos músculos. ¿Alguien tiene una duda o quieren que se cargue algo? Porque los ligamentos que he mencionado, los pilares, van a ser límites ya del conducto inguinal, tanto del orificio superficial de su trayecto. Por esa razón, les estoy consultando. ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Hay alguien por ahí? ¿Nadie? Hola, hola. Hola. Doctor, ¿me puede aceptar para unirme, por favor? Perdón. Doctor, ¿me puede aceptar para unirme? Con otra cuenta voy a entrar, porfa. Ya. Ya. Entonces, se van a guiar de esta figurita, ¿no? Es bien didáctico en este caso. ¿Ya? Eh, Vamos a recalcar con lo que les estoy mencionando, ¿no es cierto? Esos pilares. Vamos a volver a mencionar todos esos ligamentos cuando hablemos del conducto inguinal. ¿Ya? Bueno, les voy a mostrar las siguientes imágenes. Antes de terminar con los músculos de la pared anterolateral, eh, ¿cuál va a ser la acción de estos músculos? En relación a la respiración, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer estos músculos? Por ejemplo, el transverso y el oblicuo mayor son expiradores, ¿ya? La acción simultánea de todos los músculos del abdomen, ¿ya? Van a aumentar la presión abdominal, es decir, van a ayudar lo que es el vómito, la respiración, en la defecación también, bueno, trabajan lo que es en el parto, ¿ya? Se van a contraer en este caso para ayudar lo que es el trabajo del parto. Por ejemplo, si estos músculos si se contraen, digamos, solamente uno, por ejemplo, el oblicuo mayor de un solo lado, van a rotar el tórax, es decir, van a jalar a un lado, ¿ya? Por ejemplo, su acción del recto mayor más los oblicuos, cuando toman su punto fijo, en este caso a nivel de lo que es el tórax, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elevar la pelvis, ¿ya? Entonces, esos serían la acción especialmente de estos músculos. Entonces, aquí estamos viendo los músculos. Digamos que hacemos un corte, ¿ya? De estos músculos. Y lo levantamos, es decir, todos los músculos. Esto primero, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso. Después de eso, ¿qué es lo que viene? Vienen las fascias, ¿ya? Estas fascias van a ser de dos tipos. Estas fascias van a ser las aponeurosis de
la pared anterolateral. Como les decían, van a ser de dos tipos. Uno va a ser desde el revestimiento, es decir, lo cubre en este caso a todas las estructuras que está en la cavidad abdominal, la cual va a ser la fascia de revestimiento. Esta fascia de revestimiento se denomina la fascia transversalis o fascia transversal, ¿ya? En este caso va a cubrir ya la pared, la cara posterior de todos los músculos, especialmente del transverso, ¿ya? Y su cara posterior va a cubrir aquí, mira cómo están viendo aquí en la imagen, a estas asas, a las asas intestinales, ¿ya? Pero no directamente, porque antes de las asas intestinales vamos a encontrar otra fascia, es decir, otro tipo de fibra, la cual se va a denominar lo que es el peritoneo, ¿ya? Entonces, esa es la fascia de revestimiento. Ahora, el otro tipo de fascia, ¿qué va a ser? La fascia de inserción. Es decir, estos músculos, los 5 músculos, como aquí están viendo en la imagen, por ejemplo, este es el músculo oblicuo externo, oblicuo mayor. Aquí estamos viendo las fibras musculares. Pero posteriormente, como ven en la imagen, se va a continuar con que, como que se continúa, como aponeurosis. Entonces, esta es la aponeurosis. En este caso le envuelve pues esta aponeurosis, la cara anterior y su cara posterior de este músculo. Entonces, las dos hojas se unen y vienen aquí. ¿A dónde? A la línea alba. Esta es la línea alba o línea blanca. Del lado opuesto, de la misma forma, viene. Entonces, en la línea alba se entrecruzan, pues, entre estos dos fibras. Y van a reforzar a quién? A esta línea, a la línea alba. Esto les estoy diciendo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque en todos los, en los 3 músculos anchos especialmente, ¿ya? Estas aponeurosis son de 2 hojas. Ya, entonces, ¿cuántas hojas va a haber? El oblicuo mayor va a tener 2 hojas, el oblicuo menor va a tener 2 hojas y el transverso igual 2 hojas. En total van a ser 6 hojas. ¿Por qué es mencionar importante estas 6 hojas? Porque van a envolver a este músculo, al músculo recto anterior. ¿Ya? Aparte de eso, ¿ven estos puntos suspensivos en la imagen? Perdón. Hola. Sí, doctor, ¿se ve? Sí. Ya. Sí, doctor. Ese es un límite. Aquí donde estoy señalando, ahí está el ombligo. ¿Ya? ¿Por qué les estoy preguntando si ven o no? Es que a partir del ombligo, la superior aquí al ombligo, es decir, en toda esta parte, la disposición de los aponeurosis es diferente, mientras inferior al ombligo también es diferente. Entonces, eso es lo que generalmente muchas veces les van a preguntar, ¿ya? Entonces, del ombligo hacia arriba, ¿cómo será la disposición? Es decir, lo envuelve, les decía nosotros, a este músculo, al músculo recto anterior. Entonces lo van a envolver. Entonces, en la cara anterior, ya en su cara anterior de este músculo, van a estar las 2 hojas del oblicuo externo, oblicuo mayor, como es superficial, ¿no? Entonces, sus 2 hojas se vienen por delante, mientras del oblicuo interno solamente su hoja anterior. Entonces, decimos, aquí en la cara anterior van a estar 3 hojas, ¿no es cierto? Sus 2 hojas del oblicuo mayor y su hoja anterior del oblicuo menor. Solamente están 3 hojas aquí, en su cara anterior de este músculo, del recto anterior. Mientras, las 2 hojas del músculo transverso y la hoja posterior del oblicuo menor se van a ir
por detrás, es decir, se van a ir por la cara posterior de este músculo. ¿Se dan de cuenta, no es cierto? Entonces, aquí estamos mencionando, en su cara anterior hay 3 hojas, ¿eh? Y en su cara posterior también hay 3 hojas. Es decir, lo envuelven igual, ¿no es cierto? En la cara posterior hay 3 hojas y en la cara anterior son 3 hojas. Entonces, se dividen equitativamente, ¿verdad? Aquí en la parte superior, en la parte supraumbilical. Entonces, muchas veces les van a preguntar esta disposición, ¿ya? Muchas veces aquí en algunos libros dice, como esta es una porción grande, lo denominan como 3, en este caso, 3 cuartos en este caso. O sea, todo esto lo dividen en 4 partes, entonces aquí van a ser 3 partes de estos 4 partes que van a ser vuelto, como les mencionaba, ¿no es cierto? 3 hojas en la parte anterior y 3 hojas en la parte posterior. Ahora, ¿qué pasará aquí por debajo del ombligo, la parte inferior? Hemos mencionado que cada músculo tenía 2 hojas, ¿ves? Aquí eran 6 hojas, ¿cierto? Aquí se dividían 3. Mientras aquí en la parte inferior, los 6 hojas, es decir, las 2 hojas del oblicuo mayor, las 2 hojas del oblicuo menor, más las 2 hojas del transversos, se vienen los 6 a la cara anterior de este músculo, del recto anterior. Entonces ya cambia la disposición, ¿verdad? Aquí es los 6 se vienen por la cara anterior, mientras aquí como era 3, 3 en la cara anterior y 3 en la cara posterior. Entonces, esa es la disposición, jóvenes. Ahora, como aquí hemos mencionado que las 6 hojas están en la cara anterior, ¿y qué estará en la cara posterior? ¿Quién lo cubrirá? Más adelante hemos mencionado, ¿no es cierto?, la fascia transversalis. Entonces, en esa parte, en la parte posterior aquí en esta región, solamente ya está la fascia transversalis y reforzado con lo que es el peritoneo. Entonces, eso es la disposición de la vaina del músculo recto del abdomen. ¿Ya? Como aquí ustedes verán, fíjense, esta parte es el tercio superior. Como les decía, este es el músculo recto anterior. Entonces, las 2 hojas de este músculo oblicuo mayor, fíjense, se están viendo por delante, ¿ya? Las 2 hojas de este músculo. Aquí, este es el oblicuo medio. Su hoja anterior se viene por delante, fíjense, mientras su hoja posterior se está yendo por detrás. Entonces aquí se están dividiendo 3 hojas anteriormente y 3 hojas posteriormente. Y aquí en la línea media o línea alba se entrecruzan entre ellos, ¿ya? Se entrelazan como forma, se agarran como quien diría, ¿no? Y van a formar lo que es la línea alba. Eso es en esta parte, ¿no es cierto? Aquí en la parte superior. Ahora, aquí en la parte inferior ya cambia la disposición, fíjense. ¿No es cierto? Las 2 hojas del oblicuo externo, las 2 hojas del oblicuo interno y las 2 hojas del transverso, todos se vienen por delante, fíjense, todos. Y aquí posteriormente solamente ya se queda la fascia transversalis y más profundamente el peritoneo. ¿Ya? Esa es la disposición de los rectos. Antes de irme a la irrigación,
Anótense sus nombres, por favor, antes que se duerman, por favor. Ya, anoten, manden sus nombres, anótense, porque veo que se ve desde aquí que ya se están queriendo dormir. Doctor, una pregunta. ¿En dónde vamos a anotar en el grupo? Aquí en en los mensajes pueden mandar, porque, o en todo caso, anoten en el WhatsApp, sí, ahí voy a revisar quiénes estaban, ya. Yo al final de las clases igual les voy a decir que levanten sus manos, porque muchos van a ir a dormir, porque deben estar cansados de tanto caminar todo el día, como no había dormido. Bloqueo puede bloquearme cansado. Ya, pero enseguida ya vamos a terminar ya los pasos y una partecita del conducto inguinal. Los de más jóvenes de ahí se van a ir a dormir, van a ir a soñarse con los angelitos. Ya mientras anótense. Ya, en las arterias, tal vez solamente mencionar, y ustedes que van a desplazar, por ejemplo, hasta va a llegar la arteria musculocutánea, es especialmente a la piel va a llegar, la cual es una rama de la arteria mamaria interna. Es decir, en pocas palabras, para hablar de la irrigación van a revisar ya las ramas de la arteria mamaria interna, después las ramas de la arteria epigástrica superior y ramas de la epigástrica inferior, ¿ya? Esas ramas van a repasar. Aquí en la imagen se ve, por ejemplo, arteria epigástrica superior. Esta es la izquierda, esta es la derecha, ¿no? Y aquí están viniendo, ya fíjense, estas ramas son ramas terminales de la arteria torácica interna. Entonces, aquí en la parte media del abdomen, ya, se van a anastomosar entre ellos, es decir, las ramas de la arteria torácica interna y las ramas de la arteria epigástrica superior. Ya. Eso después, como les he mencionado, esas tres ramas, para hablar de las venas, van a ser pues sus satélites, es decir, van a acompañar a esas arterias, ¿ya? Entonces, a este nivel, por ejemplo, van a ser ramas, las venas afluentes de la vena torácica interna, ¿vale? De aquí a la torácica lateral. Y aquí en esta anastomosis, por ejemplo, está formando lo que es la vena tóraco-epigástrica, ¿ya? Para hablar de los vasos linfáticos, cuando hemos hablado del conducto torácico, como les hemos visto, ¿no ven? Lo que voy a marcar aquí con la flechita, aquí en la parte derecha, toda esta parte, van a ir a drenar ¿en qué? En la gran vena linfática. Mientras en todo esto, ¿no es cierto? En los miembros inferiores, todo el lado izquierdo y en el miembro superior izquierdo, más la cabeza y cuello, donde van a terminar, a este nivel terminaban, ¿no? Que se llama el conducto torácico. Ahí confluyen los vasos linfáticos. Ahora, mientras los nervios, como ustedes estarán viendo aquí en la imagen, ¿no es cierto? Viene de la columna vertebral, ¿no es cierto? A través de los nervios intercostales. En toda la parte superior. Solamente aquí en la parte inferior vamos a hablar de las ramas, de algunas de las ramas, por ejemplo, de los abdominio genital o gástrico, inguinal. Entonces, sus ramas van a ir a inervar aquí en la parte inferior. Y mientras aquí en la parte superior son las ramas, los nervios intercostales. ¿Ya? Eso, después a ver, ¿qué más? En todo lo
que hemos hablado, ¿no es cierto?, de la pared anterolateral, vamos a encontrar varios puntos débiles, es decir, en esos puntos puede haber hernias, ya, casi en la parte posterior vamos a encontrar dos principalmente. Esta de acá, esta de celestito, ¿no ve? Entonces, ese se llama el triángulo de eh, José Luis Petit. Bueno, no es José Luis, pero en inglés está escrito su nombre. Jean Louis Petit, ¿no? Pero si lo traducimos en español va a ser José Luis Petit. ¿Cuáles son los límites de este triángulo de JL Petit? El límite anterior va a ser, por ejemplo, el oblicuo menor. Y el límite posterior va a estar dado por el músculo dorsal ancho. Y la base, ¿quién es? La cresta ilíaca. Entonces, este espacio se llama el triángulo de JL Petit. ¿Ya? Por si acaso, les estoy mencionando los límites. ¿Cuál es la importancia? Solamente esta partecita va a estar tapizado por el oblicuo menor. Aquí está. Se los recalco los límites, jóvenes, ¿ya? El límite anterior está dado por el músculo oblicuo externo y el límite posterior por el músculo dorsal ancho. La base, la cresta ilíaca. Solamente por quién está tapizado el músculo oblicuo menor y transverso. Entonces, en esta parte se puede producir lo que se denominan las hernias, ¿ya? Posteriormente viene otro triángulo, se llama el triángulo lumbocosto-abdominal o de Greenfield. ¿Sí lo estás diciendo? No. Donde lo estoy señalando, ¿no es cierto? ¿Se ve, no es cierto, con la flechita, jóvenes? Hola, hola. Sí, doctor. Donde estoy señalando, ese es el triángulo de Greenfield, ¿ya? ¿Cuáles son los límites? El límite externo va a estar dado por el borde mejor dicho, el límite interno está dado por el borde lateral del músculo erector de la columna. El límite lateral está dado por el borde posterior del músculo oblicuo interno. Y el límite superior va a ser el duodécima costilla. ¿Ya? Ese es el triángulo de Greenfield. Este triángulo, jóvenes, aquí a nivel de la costilla, ven este músculo, ¿no es cierto? Este zomboides. El zomboides inferior viene por aquí donde estoy señalando. Entonces, como este espacio era triangular, cuando ya hay este músculo lo convierte en un espacio cuadrangular. Entonces, este espacio no siempre puede ser un espacio triangular. Entonces, ¿quién lo convierte este triángulo en espacio cuadrangular? El músculo cesato posterior inferior. ¿Ya? Entonces, ese músculo, sí, aquí se entromete, como lo diríamos, y lo va a convertir a este espacio en un espacio cuadrangular. El espacio se denomina, si es cuadrangular, se va a denominar pues, el lumbocosto abdominal o de Greenfield, pero solamente la diferencia puede ser un espacio triangular o cuadrangular. ¿Cuál es la importancia? Solamente el nivel está cubierto por la aponeurosis del músculo transverso, ¿ya? Y del dorsal ancho, ¿ya? Solamente por esos dos músculos. Entonces es un punto débil en la cual se puede producir lo que son las hernias. Ya, eso después, ahora sí hablaremos de lo que es el conducto inguinal. Esta parte ustedes ya han visto, ¿verdad? ¿Qué se llama este triángulo? ¿Quién me dice? Triángulo de Scarpa. Muy bien. ¿Quién era? ¿Quién ha mencionado, perdón? Yo. Rainer.
Ya sé que eres vos, tu nombre. Daina. Ya, muy bien. Este es el triángulo de Scarpa, ¿no ve? Este es el músculo sartorio, el costurero, ¿no ve? Este es el músculo recto interno, ¿no ve? Este es el espacio. Y este es el ligamento inguinal. Como ustedes ven, aquí en el tercio medial del ligamento inguinal superior a este ligamento, ¿no es cierto? Hay un orificio. Todo esto se llama el conducto inguinal. Tiene un orificio superficial y tiene un orificio profundo. Tiene dos paredes, tiene dos bordes. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de este conducto inguinal? ¿Qué pasará por ahí? ¿Alguien me podría decir? O alguien tal vez ha leído, perdón. El cordón espermático en los hombres y el ligamento redondo en las mujeres. Muy bien. Entonces, por este conducto, ya, si nos vamos topográficamente, donde estoy señalando con la flechita, ahí estarían los testículos, ¿verdad? Entonces, en los hombres, por ahí se viene el cordón espermático. ¿Ya? Se va a ir en busca de los testículos. Mientras en las mujeres está ocupado por un ligamento, se llama el ligamento redondo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a este nivel, ¿ya? Vamos a hablar de los límites. Por ejemplo, este nivel, esto estamos viendo desde la parte anterior, por fuera. Ahora, aquí en esta imagen, como ustedes verán, este es el orificio profundo, es decir, es esta parte, en esta imagen, aquí, ¿no ve? Entonces es el orificio profundo. Fíjense, este conducto inguinal tiene mucha relación con los vasos femorales, fíjense, aquí está la arteria femoral y la vena femoral, ¿no es cierto? Mira, ahí está. Aquí en esta imagen de la misma forma, fíjense, aquí está la vena y la arteria femoral, ¿ya? Entonces hay un cuadrito que les voy a mostrar, que están las diapositivas, eso lo van a pasar y van a memorizarse ya los límites, digamos, de la pared superior, mejor dicho, pared anterior y posterior, van a ver. Aquí en la imagen, donde están viendo, ¿no es cierto? Fíjense, este es el orificio superficial. Aquí se ve mejor. Este es el anillo inguinal profundo, ¿ya? Y a este nivel estaría el anillo inguinal superficial. Como aquí en la imagen están viendo, ¿no es cierto? Este es el conducto deferente. Esta de rojito va a ser la arteria testicular y estas de azul son las venas testiculares, ¿ya? Aquí también encontramos la arteria cremastérica. Entonces, todo este conjunto, fíjense aquí, todo esto se denomina el cordón espermático. Cuando ya hablamos de cada uno de los pasos, por ejemplo, en relación a este conducto, al conducto deferente que está de amarillo, ¿no? Las venas que están interiormente, por ejemplo, se va a denominar un plexo, se llama el plexo pampiniforme. Ahora, aquí en la imagen no hay, aquí vamos a encontrar otro plexo, plexo posterior. Entonces, hay un cuadrito que les voy a mandar, ahí también están listados las estructuras que se encuentran en el cordón espermático. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos las paredes. En la pared anterior, ¿qué estructuras lo van a limitar en sí aquí, a lo que es al conducto inguinal? Vamos a encontrar la aponeurosis del músculo oblicuo externo, ¿ya? Ahí hemos mencionado, cuando hemos hablado del oblicuo externo, hemos hablado del pilar externo, pilar interno, ¿verdad? También hemos mencionado el pilar posterior. Entonces, todos esos pilares van a limitar en este caso, ¿ya? También aquí encontramos al músculo oblicuo interno.
especialmente va a estar dado por el tercio lateral de este músculo. Mientras el límite posterior, es decir, aquí en la profundidad, ¿no es cierto? En el anillo profundo, está recubierto por la fascia transversalis. Entonces, como vemos aquí, va a estar la fascia transversalis, el ligamento interfobiolar, el os inguinal, todo eso. Mientras en sus bordes van a estar limitados por quién, por el borde superior va a estar las fibras arqueadas, ¿no es cierto? Y el borde superior va a estar dado por el ligamento inguinal, como ¿dónde está? La otra imagen, ¿no? Aquí está, ¿no? Ligamento inguinal, fíjense. ¿Ya? Eso, los orificios, como les decía, del pilar, que es el pilar lateral, el pilar medial, las fibras intercolumnares, el ligamento reflejo también se llama el pilar posterior, por si acaso, ¿ya? Entonces, todo esto, cuadrito, tiene que repasar. Ya, doctores, por favor. Y lo que les decía, el contenido del cordón espermático. Por ejemplo, va a estar en la rama cutánea anterior del nervio hipogástrico, rama que tienes ahí, el plexo lumbar. Después está la fase, va a estar envuelto por la fascia espermática externa. También vamos a encontrar en este cordón espermático el nervio ilioinguinal. Después, especialmente su rama inguinal, ¿ya? Después la vena crematérica, después las ramas genital del nervio clinito-femoral, el músculo cremaster, la fascia cremaster, la fascia espermática interna y el componente muy importante, es decir, el que está al medio, tienes el conducto deferente. Después lo van a acompañar la arteria del conducto deferente, su vena. Como les decía, ¿no ven? Las venas van a conformar lo que está anteriormente al conducto deferente, va a ser el plexo pampiniforme. Después también vamos a encontrar las arterias testiculares, aquí está, mira, el plexo pampiniforme y el nervio simpático y el parasimpático. Estos se van a originar a nivel de lo que es el plexo pudendo, la parte parasimpática. ¿Ya? Solamente, digamos, como recordatorio, esta imagen. Okay. Si hablamos de la parte simpática y parasimpática, recordemos que el vago viene todo, ¿no es cierto? La parte simpática va a dar en el tórax, aquí en el abdomen, casi va a dar del ombligo hasta esta parte más o menos. Toda esta parte se encarga en la parte parasimpática, aquí en el vago, el nervio vago. Mientras aquí en la cavidad pélvica, para las vísceras en este caso, de la vejiga y de los aparatos genitales, tanto masculino y femenino, la parte parasimpática va a estar dado por el nervio pudendo, es decir, el plexo pudendo. Ya eso van a repasar, el plexo pudendo, origen, sus ramas, todo eso. Entonces, eso es para que se ubiquen, ¿no es cierto? El parasimpático del tórax y el abdomen está dado por el nervio vago, mientras en la cavidad pélvica va a estar dado por el plexo pudendo. Entonces, los cuadritos van a avanzar. Ahora, ¿cuál es la importancia de este conducto inguinal? ¿Por qué se da tanto énfasis, no? O sea, como aquí en la imagen, deben ver, estoy mostrando como una flechita, está medio abultado, ¿verdad? Entonces se produce una hernia especialmente, la hernia umbilical. Estas hernias en sí ya pueden ser directa, la cual se llama también adquirida, o indirecta. Indirecta es congénita, o sea, cuando, digamos, no sé, un familiar, un pariente ha tenido, ¿no es cierto?, esta hernia, también los
parientes, en este caso, ¿no es cierto? Lo que son los sobrinos, los nietos pueden tener también esta hernia, ¿ya? Entonces, esa es la importancia. Por eso se da tanto énfasis lo que es el conducto inguinal, ¿ya? Aparte de este conducto, o sea, se produce una hernia, ¿no? En todo lo que son los músculos de la pared anterior lateral, también se pueden producir hernias en otros lugares, a nivel del ombligo, por ejemplo, fíjense, puede ser la hernia umbilical, más superiormente puede estar, mira, la hernia epigástrica, aquí inferior y lateralmente a lo que es el ombligo, también podemos encontrar lo que son las hernias de Spiegel, ¿ya? Aquí, la hernia inguinal, y casi paralela a la que es el conducto inguinal, casi inferiormente a este conducto inguinal, también podemos ver lo que son las hernias femorales, ¿ya? Las hernias son protrusiones, ¿cierto? Algo que se sale de su lugar, o sea, la definición también de la hernia es de pasar, ¿ya? Bueno, eso sería, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? No van a preguntar si vamos a dar examen o no.